Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Iglesia, Templo Betel, hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este medio tecnológico. Bendecimos al Señor porque una vez más hacemos este servicio para honrar y glorificar el nombre del Señor. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Vamos a orar para pedir su bendición sobre este servicio que vamos a comenzar. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Le rogamos, Padre, que usted sea acompañándonos, bendiciéndonos y ayudándonos y participando, Señor. Cuando hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, dijiste, yo estoy allí en medio de ellos. Señor, en esa confianza nos reunimos, Señor, para glorificar y bendecir tu santo y divino nombre. Señor, bendice, Señor, a mis hermanos que van a escuchar, su oído atento y su corazón dispuesto para, Señor amado, para que tu palabra corra libremente. Señor, por Jesucristo nuestro Señor, te pedimos todo. Amén y amén. Bien, hermanos, también vamos a escuchar una hermosa alabanza para nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. En mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin.
estar por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Oh, oh, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Oh, oh, me suficientes para mí. Bien, hermanos, después de esta preciosa alabanza, queremos también hacer la oración de intercesión que hacemos por nuestros hermanos que trabajan en primera línea allí en el área de la salud, los que están enfermos, las peticiones. Dividimos la oración y también incluimos a nuestros hermanos y amigos y parientes que trabajan allí en la locomoción colectiva. Bendecimos al Señor por ello y voy a leer la lista. Primero, de los hermanos que trabajan en el área de la salud. Hermana doctora Maret Alzamora, doctor Eddie Apolo, doctor Gustavo Ayares, doctor Rafael Riquelme, doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Helen del Águila, matrimonio Castañeda Collao, Patricia Quinchilé, Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y su hija Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, perdón, ella ya está eliminada de la lista, ya no está en el área de la salud, y la hermana Génesis Silva. También le decía yo, los hermanos, parientes y amigos que trabajan en la locomoción colectiva y en todo eso, en Uber, en todas esas cosas, que están expuestos también, hermanos, a ser agredidos y todo esto. Entonces nosotros oramos, ¿ya? Hermanos, vamos también a orar por los enfermos, María Contreras, Victoria Fritz, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonardo Campos Yasquén, Moisés Castañeda, Alejandro Arangui, familia Romero Soto, María Isabel Atenas, Ricardo Salinas, Isabel García, José Abelo, Johnny Pastene, Carlos Rivas hijo, doctora Nubia Riquelme, doctor Guillermo Reyes Guzmán, Marcia Apolo,
Carlos Hernández, Marcelo Absalón del Águila, ahora pues es el papá de nuestra hermana Ellen y Ruth del Águila. Él está allá en Perú. Antonio Orellana, Nicolás, Cristian Sánchez Soto, Yolanda Abarca, Roberto Rojas, doctor Roberto Rojas. Nos decía la hermana Maret que ayer nos decía en la reunión que él estaba mucho mejor, gracias al Señor. Mauricio Escobar, Elena González, la hermana Gamboa, Adelina Ayuqueo, Claudio, y agregamos también a Eli Romero, José Lazo, Leonel Castro, Héctor Jaque, Daniela Herrera, Romy, Luis Venegas, Patricia Orellana, Edith, Erwin y Sebastián y familia Carmen Riedberger. Que el Señor bendiga a todos estos hermanos y también incluimos las peticiones, hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Elizabeth Cipuentes, Nery Cipuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Celia Bernal, Juan Foster y Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna. Todas esas necesidades confiamos y le pedimos al Señor que Él con su oído atento esté bendiciendo y respondiendo estas súplicas que hacemos para orar y agradecer las misericordias del Señor. Sabemos que hay una respuesta, esa sea nuestra confianza, que hay una respuesta. Han habido muchas respuestas y seguirán habiendo. Hermanos, oremos con toda nuestra fe al Señor. Dios en su misericordia nos bendiga y vamos a orar, Padre Celestial. Venimos a ti una vez más en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias porque podemos, Señor, poner delante de tu presencia a todos nuestros hermanos, aquellos que están allí, Señor, Dios mío, en el área de la salud. Tú sabes, Señor, hay un pequeño hastío del excesivo trabajo, hay peligro de contagio. Te rogamos, Señor, tu protección sobre cada uno de ellos, Señor amado, y te pido también que bendiga en el nombre del Señor también a los hermanos que trabajan en el área de, Señor, de locomoción y taxi, Uber y todo eso, Señor, tú seas bendiciéndolo, respaldándolo y guardándolo de todo peligro, Señor amado. Te pedimos por los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, dolencia, cualquiera sea su género, y incluimos a todos nuestros enfermos. Tu obra en misericordia, Señor amado. La gracia tuya, Señor, esté en cada uno de ellos, Señor amado, para restaurar su salud quebrantada. También te pedimos, Señor, especialmente también hay un grupo de hermanos con peticiones, problemas, Señor, que han sido puestos delante de tu presencia. De acuerdo a tu voluntad, tú seas obrando misericordia. Gracias, Señor. Te agradecemos este momento y la gracia tuya, Señor, inunde los corazones en la confianza de que tu respuesta es efectiva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, también tenemos los avisos. Tenemos el domingo, tenemos la reunión de escuela dominical para los niños a las 6 de la tarde. Esa es Zoom. Le rogamos. Amén. Damos gracias al Señor una vez más, amados hermanos, amada iglesia, por el amor del Señor dado a cada uno de nosotros, por la protección del Señor. Damos gracias al Señor y bendecimos su nombre, le alabamos porque Él es bueno.
Hermanos, les invito a compartir palabra del Señor en el libro de Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. 1, 2 y 3 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra leída, que decimos siempre que ya nos bendice. El Espíritu Santo del Señor nos acompaña, hermanos, y nos va a acompañar el Señor. Él está con nosotros, tenemos la certeza, la seguridad, que Él, hermano, traerá el conocimiento, traerá el recuerdo, traerá la palabra a mi vida, hermanos, para que podamos ir creciendo en la palabra del Señor también. Aquí, hermanos, dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿No es cierto? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó el Padre a este mundo, ¿no es cierto?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tenemos una demostración de amor del Padre, una tremenda demostración. Se despojó de su único Hijo que tenía, lo mandó a la tierra, hermanos, a morir por nosotros. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Para compartir, hermanos, para entender esta parte, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, y yo les invito a ir ahí, hermanos, a San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cierto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice el Señor que el versículo 11, dice acá: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino a los suyos a hacer la voluntad de su Padre, a morir, a cumplir a cabalidad, hermanos, lo que su Padre le había mandado. Entendemos por la palabra del Señor, y lo hemos visto en otras oportunidades, hermanos, que el Señor, Él dijo: yo nada hago si el Padre no me dice qué diga. Y Él no hacía nada si el Padre no le revelaba, si el Padre no le mostraba. Por lo tanto, hermanos, acá dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios no le recibió. Sabemos que Israel quería un Mesías, y el Mesías estaba con ellos y no le reconocieron delante del pueblo. Dice: más a todos los que le recibieron. Los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios no le recibió. Dice: pero más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros. Más a todos los que le recibieron. Yo le he recibido en mi corazón, usted le ha recibido en su corazón. No sé si hay alguien que no le ha recibido al Señor en su corazón y está oyendo esta palabra. Comuníquese con algún hermano, con algún pastor, para que le reciba en su corazón como el Señor, como su Rey, como su dueño, ¿no es cierto?, como el Señor y Salvador de su vida. Entonces dice que
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias al Señor porque el amor grande del Padre, hermano, permitió que nosotros seamos llamados hijos de Dios, solo por el amor del Padre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿No es cierto? Los que hemos creído en el Señor, los que hemos recibido al Señor, somos ahora llamados hijos del Señor. No así como se hacen los hijos en la tierra, ¿no es cierto? Entre un hombre y una mujer se procrean y forman hijos y se tienen hijos, hermanos, para formar una familia. No, lo del Señor no es así. Dice que no es de voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, sino que voluntad de Dios. Dice, lo vamos a leer, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados en Cristo. Dice su palabra que el Señor sacó del buen olivo, sacó una ramita, ¿no es cierto?, y nos injertó a nosotros ahí en el olivo del Señor, en el tronco de Cristo. Y Él, hermanos, de allí nosotros pudimos pertenecer a la familia de Cristo. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser llamados hijos suyos. Volvemos ahí a Primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. O sea, el mundo no entiende este gran amor que el Padre tuvo con nosotros y sigue teniendo con cada uno de nosotros. El Señor dice, por esto, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, por el amor del Padre, el amor grande derramado sobre nosotros, que el mundo no puede entender que cómo el Señor nos iba a amar de esa manera, que nos dio, hermanos, la posibilidad de ser hijos del Señor. Entonces, acá, hermanos amados, el mundo dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Hermanos amados, y esta palabra viene del griego, ¿no es cierto?, conocer. Recuerden, ahí vamos a ver una cita, hermanos, para que aclaremos cuando José teme tomar a María, su mujer, ¿no es cierto?, como esposa, porque estaba María encinta, ¿no es cierto?, para dar a luz a su hijo, a Jesucristo, ¿no es cierto?, el Salvador de este mundo. Entonces José, cuando se enteró de eso, él quiso dejarla en secreto y marcharse. Solo para, hermanos, aclarar la palabra conocer. Por eso el mundo no nos conoce a nosotros, ni le conoce a Él, no le conoce al Padre. Entonces aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 24 y 25, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces, el conocerse, hermano, significa entrar en la intimidad. Por eso José dice que él pensó en dejar a María irse secretamente, y el ángel del Señor, mientras José dormía, entra en el sueño, y el ángel del Señor le dice, José, no temas de tomar a María, tu mujer, por mujer, porque lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, dice que José se levanta del sueño, toma a su mujer y no la conoce, pero hasta que dio a luz a su hijo, pero no la conoció hasta que dio
a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos amados, conocer en el griego era tener intimidad, era tener, hermano, una estrecha intimidad. Entonces José no la tuvo con María hasta que nació el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Después de que nace el Hijo de Dios, José, hermano, tiene, hermano, esa intimidad con su esposa, con su mujer, porque ellos forman una familia. Hermanos, el pueblo católico no puede entender esto. Jesús tuvo más hermanos, y José con María fueron un matrimonio común y corriente. La diferencia que había en ese matrimonio, que había nacido el Hijo de Dios en ellos. Hermanos, pero dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Entonces, por eso dice acá, volviendo al versículo, al capítulo 3 de Primera de Juan, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El mundo no nos conoce, el mundo no nos entiende, el mundo no sabe lo que está sucediendo en nosotros, porque tenemos esta pasión, hermanos, de juntarnos, de orar, de escudriñar la palabra, de predicar la palabra del Señor, de llamarnos, de desearnos el bien el uno con el otro, ¿no es cierto? El mundo no entiende porque no nos conoce, y no nos conoce porque no le conoce a Él, al Señor. O sea, el mundo no ha tenido la intimidad y no debe tener intimidad con nosotros, ni nosotros con el mundo. El mundo debe conocer al Señor para que tenga una intimidad con el Señor y le conozca. Solo, hermanos, para hacer ese paréntesis, para aclarar lo que significa la palabra conocer. Hermanos, y no nos apartemos de que el amor del Padre fue tan grande, hermanos, que Él, hermanos, para que seamos llamados hijos, mirad cuál amor, mirad, contemplemos, detengámonos y veamos, hermanos, de todas las formas el gran amor que el Padre tuvo, hermanos, de llamarnos hijos de Dios, hijos de Dios. Es una tremenda bendición. Hermanos amados, y íbamos a Juan, ¿no es cierto?, cuando Juan decía que el Señor a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso somos nosotros. Hemos conocido al Señor, hemos tenido la intimidad con Él, y le hemos conocido, hermanos, porque Él nos llamó, porque Él nos salió a nuestro encuentro, y estamos ahora disfrutando del gran amor que el Padre tiene para nosotros. ¿No es cierto? Veamos, hermanos, un niño nacido de un matrimonio, que nace, ¿no es cierto? Hermanos, los que ya tenemos la bendición de tener hijos, hermanos, es hermoso cuando el niño llega a la casa, cuando la mamá lo tiene, hermanos, con dolor, obviamente, con sufrimiento la madre, y llega el niño a la casa, hermanos, y le tenemos su pieza preparada, su cuna, su lugar allí adornado para el niño, pero este niño no se queda toda la vida ahí en la cuna, ¿no es cierto? Este niño tiene que ir creciendo, luego sale de ahí, luego empieza a dar sus primeros pasos, luego empieza, hermano, a desarrollarse, ¿no es cierto? Le sale su dentadura, todo lo que tenga que ver con un crecimiento, hermano, de un niño. El Señor, entiendo, hermanos, que el Señor formó el matrimonio para que nosotros conozcamos lo que es la iglesia del Señor. El Señor permitió a los hijos para que nosotros pudiésemos, hermanos, entender la familia del Señor, que somos hermanos los unos de los otros, hijos del Padre, ¿no es cierto? Entonces, este niño, hermano, no se queda para siempre en la cuna, no se queda para siempre en el andador, sino que este niño luego empieza a desarrollarse y empieza a crecer. ¿Cuál es la visión del Padre? La visión del padre o de la madre, ¿no es cierto?, de que este niño el día de mañana sea un hombre o una mujer profesional que se desempeñe, que trabaje, ¿no es cierto?, y que gane su sustento para mantener otra familia que él o ella va a comenzar de ahí en adelante. Hermanos amados, entonces lo del Señor
nosotros nacimos, el amor que nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios, pero este hijo de Dios tiene que ir creciendo, esta hija de Dios tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando en esta vida, hermano, y hay una meta para todos nosotros, es una meta pero tremenda, cuando la leamos, hermano, creo que ya la conocemos, pero es una meta que a mí me bendice, que es como imposible para un hombre con la mente humana entienda, hermanos, que la meta nuestra es llegar a la estatura de Cristo. Entonces, hermanos amados, debemos ir creciendo, somos hijos, el amor que nos dio el Padre, hermanos, fue grande, Él permite que seamos hijos suyos, y luego, hermano, para que sigamos desarrollando este versículo 2, amados, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos amados, aún no se ha manifestado. Iglesia amada, hermanas amadas, hermanos amados, aún en nosotros, en mí, en cada uno de nosotros no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero que cuando Él se manifieste, cuando el Señor se manifieste a nosotros, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, seremos semejantes, seremos igual, seremos, hermanos, como el Señor dijo, varón y hembra los creó, ¿no es cierto? El Señor cuando crea a la creación nos hace semejante, creamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, hermanos amados, aquí dice que no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser, pero sabemos que un día el Señor vendrá y el Señor se va a manifestar a nosotros como iglesia, hermano, y seremos tal como Él es, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal como el Señor es. Hermano, o sea, vamos creciendo, ya no nos quedamos ahí en conocer al Señor, en quedarnos ahí, gracias por el amor, debemos ir avanzando, debemos ir creciendo, ¿no es cierto? Y agradecidos con el Señor por el amor que Él nos ha dado. Versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Señor, ¿no es cierto?, se purifica a sí mismo, se va limpiando a sí mismo, se va preparando para esa manifestación del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Señor nos bendiga, hermanos amados. Ahí en el libro de Efesios, hermano, hay una palabra del Señor que nos sigue bendiciendo, ¿no es cierto? Efesios, en capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, aquí el apóstol ahora es un hombre ya crecido, un apóstol del Señor, y dice, y él da gracia al Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, o sea, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, la iglesia es bendecida en Cristo, la iglesia crece en Cristo el Señor, la iglesia, hermanos, va avanzando, los hermanos vamos creciendo en Cristo, las familias se van formando en Cristo, hermanos, el matrimonio se sustenta en Cristo, nuestra vida, hermanos, laborar se sustenta en Cristo. Entonces el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Bendito es el Señor, alabado es el nombre del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo el mundo puede entender esto? Si nosotros ya no existíamos, no estábamos en ese tiempo, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, no estábamos.
pero antes de la fundación del mundo dice que el Señor nos escogió el Señor. Qué hermoso, hermano, es poder, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante del Señor. Alabado sea el Señor, para que fuésemos santos. El santo, hermano, es un hombre apartado, es una mujer apartada, que el santo es apartado para el servicio, para la obra del Señor, para que fuésemos santos, para que fuéramos apartados para la obra del Señor. Y cuidado, hermanos, que no estemos haciendo nada. Cuidado que estemos con los brazos cruzados, esperando que pase la pandemia, esperando que pase este tiempo. Hermanos, no, el Señor dice que para que fuésemos santos, santos, dice, y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Señor. Hermanos amados, el Señor nos bendiga para que seamos apartados para el servicio, para la obra del Señor. Cada uno de nosotros somos útiles para la obra del Señor. Todos somos, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Todos, si usted no está, a mí me hace falta la presencia suya. Si yo no estoy, a usted le va a hacer falta mi presencia. Estemos juntos, hermanos, y vamos creciendo en el amor tan grande que nos ha dado el Señor. Allí, hermanos, en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, hermanos, versículo 11 y al 13, hermanos, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor constituye, ¿no es cierto?, hombres, hermanos, para que formen a otros, para que lleven adelante la obra, la grey del Señor. Y, hermanos amados, dice que Él mismo los constituye. El Señor los constituye, el Señor los establece. A unos el Señor puso en su iglesia como apóstoles, a otros como profetas del Señor, a otros como evangelistas que prediquen la palabra del Señor, a otros como pastores y maestros, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que nosotros podamos sujetarnos a estos, hermanos, ministerios que el Señor estableció, pero estos ministerios, hermanos, son establecidos con un fin. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos ministerios no fueron hechos para señorearse, para que un pastor se enseñoree de la grey, para que un apóstol, ¿no es cierto?, se enseñoree de sus iglesias, para que un evangelista se aproveche. No es para eso. Es para la obra del Señor, es para perfeccionar la obra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, yo, a través de los pastores, a través de los apóstoles, a través de los evangelistas, el Señor va constituyendo hombres que llevan, hermanos, la obra del Señor, y Él los tiene para que nosotros seamos formados. Ellos están para formar discípulos, para formar hombres y mujeres que vamos adelante en la obra del Señor. O sea, decíamos delante que nace un niño, que el Señor dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, el Señor le dio potestad de ser llamados hijos del Señor. Allí nacimos como hijos del Señor. Le recibimos, Él nos llama y nos adopta como hijos del Señor. Pero de ahí vamos creciendo. Las citas que hemos visto, hermanos, de ahí hemos ido en crecimiento. Entonces aquí el Señor constituye a los siervos suyos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Para que vayan formando líderes y formando apóstoles y discípulos para la obra del Señor. ¿Hasta cuándo termina el trabajo de estos hombres que el Señor ha establecido? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Quién es el cuerpo de Cristo? En la iglesia del Señor, donde estamos todos aquellos que le hemos recibido, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, estamos en la iglesia del Señor. Entonces, hermanos amados, nosotros debemos ir creciendo en esta gracia del Señor a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, fíjese lo que dice acá el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea el Señor. Esa es la meta que tiene cada cristiano. Hermanos, que lleguemos al conocimiento del Señor, que podamos conocer al Padre, ¿no es cierto?, así como el Hijo le conoce al Padre, que nuestro entendimiento sean abiertos. Ahora, la semana pasada hablábamos, hermanos, con respecto a la sabiduría. Pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no es cierto?, creamos fielmente que Jesucristo reina y vive en nuestro medio y vive para siempre. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de todo aquel que ha creído en el Señor, que no se quede en el camino, sino que sigamos creciendo, sigamos avanzando, hermanos, como iglesia del Señor, para que lleguemos un día a ser igual a Cristo. Dice que cuando el Señor se levanta, hermanos, de entre los muertos, al tercer día, Él, hermanos, estuvo algunos 40 días acá en la tierra, ¿no es cierto? Y luego es levantado a los cielos, y allá dice que Él nos ve sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hermanos, que el Señor nos bendiga a nosotros y que tengamos en nuestra meta, en nuestra cabeza, en nuestra mente, hermanos, que seremos como Él es, que tendremos la mente de Cristo, que tengamos el corazón de Cristo, que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Les invito que oremos al Señor por nosotros para que esta palabra sea de edificación en cada una de nuestras vidas. Amado Señor, te reconocimos como nuestro papá por gracia, nuestro Padre por misericordia, nuestro Padre por amor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, como iglesia, Señor, intercedo y interpreto, Señor, el pensamiento de mis hermanos que están oyendo esta palabra. Señor Jesucristo, que el amor que usted ha tenido con nosotros ha sido un amor grande, un amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice tu palabra, Señor Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos del Señor. Merecíamos la muerte, merecíamos, Señor, Dios mío, la perdición de cada uno de nosotros. Dice su palabra que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero usted vino a darnos vida, Señor. A los que, Dios mío, le recibieron, usted les dio potestad de ser llamados hijos del Señor. Yo bendigo su nombre, Señor, por ese amor, por habernos aceptado, por habernos hecho hijos suyos, Señor. Y un día usted vendrá como Padre a buscar a sus hijos. Un día vendrá, Señor, a buscar a su iglesia, que le recibió un día, Señor, y que le estamos sirviendo, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos su nombre. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, para creer a esta palabra, para creer, Señor, en que usted se manifestará a nosotros, Señor. Sabemos que cuando usted se manifieste,
seremos tal como usted es, Señor. Alabado es su nombre. Qué bendición más grande, Señor. Tenemos los hijos suyos, Señor, de que un día le veremos, de que un día, Señor, seremos tal como usted es, Señor, cuando se manifieste a nosotros. Alabado sea. Bendigo a los hermanos, bendigo a la iglesia. Señor, ruego por ellos, Señor, para que esta mente se vaya expandiendo, Señor, a no quedarnos, Señor, aquí en la tierra con el pensamiento de la tierra, sino que nos elevemos, Señor, al pensamiento de Cristo y podamos ver, Señor, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Alabado es tu nombre, Señor. Pero ese día, Señor, que mi mente sea como la mente de Cristo. Pero ese día, Señor, que llegue hasta la estatura de Cristo, de un varón perfecto, Señor. Muchas gracias, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado es su nombre para siempre, Señor.